Esta vez visité Tobatí. Solo sabía que de ahí venían los ladrillos de mi casa, pero nada que ver. Tobatí es una ciudad del departamento de Cordillera a 60 kilómetros de Asunción y ofrece mucho más. Tobatí, conocida por su producción de ladrillos, artesanía en talla en madera, su paisaje con colinas y formaciones rocosas lo hace ideal para excursiones. Destacan el mirador, la Capilla Virgen del Camino y el Castillo Caballero Templario. Y por sobre todo, la iglesia principal. Tobatí refleja una rica mezcla en raíces indígenas, fe católica y vida sencilla. Al llegar a la ciudad de Tobatí me recibió una gran estatua, construida sobre una bóveda, por supuesto, hecha de ladrillos, una primera impresión muy fuerte. Poco después vi a mano derecha un puente completamente de hierro, algo poco común por aquí, ya que normalmente son de hormigón. A menos de 100 metros al lado izquierdo de la ruta se encuentran 4 puntos de interés. Un pequeño castillo construido contra la pared rocosa. Se llama Castillo Caballero Templario y parece estar abierto durante todo el día. Un oratorio muy bien cuidado llamado Virgen del Camino. Un portal de entrada da la bienvenida al visitante, con escaleras sinuosas que ascienden hasta una plataforma con vista panorámica. Desde lo alto, la vista del valle es simplemente espectacular. Una linda tienda muy ordenada de Don Cristian, donde ofrece sus obras talladas a mano con mucho detalle.
centro de Tovatí me sorprendió la belleza de su iglesia, situada junto a la animada plaza principal. Esta plaza destaca por incluir un parque infantil lleno de color y vida. Con más de 500 años de historia, la iglesia de la Virgen de la Inmaculada Concepción es un símbolo de fe y patrimonio nacional. La imagen de la Virgen María, vinculada al joven indígena José, fue esculpida por él mismo hace más de 400 años. La iglesia actual fue inaugurada en 1942 y guarda valiosas piezas coloniales. A la hora del almuerzo me acomodé a la sombra de un banco de la plaza, devoré mis sándwiches y bebí religiosamente lo que quedaba de mi 1,5 litros de agua. Luego llegué a una atracción que hoy es prácticamente famosa en todo el país, el Gran Mirador de Tovatí. Está ubicado justo en la entrada de la ciudad. Se accede por escaleras y rampas, lo que facilita bastante la subida. Desde lo alto se aprecia la tranquilidad del paisaje y la belleza de la ciudad. A los pies de este peñasco se encuentran 3 rostros tallados en piedra. El monumento rinde homenaje a los pueblos originarios de las 3 Américas. Es considerado un símbolo importante de la ciudad. Su propósito es honrar también en memoria de las comunidades indígenas que existían antes de la colonización. Se dice que el nombre Tovatí proviene de ahí. Tova significa rostro, Ti viene de Morotí, que quiere decir blanco, ambas palabras en guaraní. ¿Y por qué es realmente conocida Tovatí? Por sus ladrillos, claro. Durante mi breve recorrido por Tovatí ya vi decenas de olerías, muchas justo al borde de la ruta. Pero se estima que hoy en día hay entre 1.500 y 1.600 en funcionamiento, la mayoría talleres familiares. Este se debe al aumento de la construcción que impulsan el uso de ladrillos nacionales. Tovatí sigue siendo un referente clave en la producción de ladrillos y cerámica en Paraguay. Impresiona ver tanta actividad en un solo lugar. Aquí les muestro algunos que se encuentran directamente al borde de la carretera. A media tarde emprendí el regreso, tomando el camino de vuelta con calma. Pasé primero por Cacupé y luego continué hacia San Bernardino, bordeando el lago y disfrutando del paisaje sereno al atardecer. Finalmente, tras un recorrido agradable, llegué nuevamente a Luque, cerrando así una jornada llena de momentos especiales.
¿Te gustó mi video? ¿Sí? Entonces dale click al pulgar arriba. Porfa. Gracias.